Yo ingresé a la pornografía a los 12 años, estaba en mi plasticidad más tierna, recibiendo todo. Entonces muchas de mis conexiones neuronales lastimosamente se realizaron, fue mujer, sexo, pornografía. Sí, no va a ser fácil y puede sonar esto muy cruel, no va a ser la primera batalla que ustedes vayan a luchar. Tienes que saber que van a haber días donde vas a perder. Sin embargo, esos días que pierdas, tienes que aferrarte a la gracia de Dios. Porque el enemigo va a querer tenerte atado en el sentimiento de culpabilidad. Para muchos estudiosos y muchos que analizan el cerebro, dicen que la sensación de consumir pornografía es muy parecida a la que ocurre con una droga, específicamente la heroína, porque es muy inmediata. Hombres, seamos lo suficientemente hombres para conquistar a una mujer, pero también para conquistar nuestras debilidades. Dice que el 57% de los pastores de una iglesia confirmaron haber luchado con el uso de la pornografía en algún momento de su ministerio. Satanás en estos momentos está batallando para que tú lo que escuchaste hoy no lo apliques a tu vida. Somos Joe y Julio, Y esto es Nexo Project, donde creamos conexiones reales conversaciones profundas y relaciones con propósito. Mi querido Tei, mi querida Isa, súper bienvenidos. Nos alegra un montón tenerlos con nosotros. Para los que no los conocen, bueno, les voy a dar un poquito de contexto. Tei, junto con su esposa, hacen una labor bellísima. Tei es pastor, es psicólogo, es artista porque también produce música y demás. Su esposita es comunicadora social y periodista. Ella trabaja todo el tema de redes sociales y trabaja en gobierno y hacen una labor bellísima. Para los que no saben, Tei y yo somos HPs, es decir, somos hijos de pastores. Él es hijo de pastor, yo soy hijo de pastor. Entonces, era eso. Estamos involucrados en el ministerio, entonces, pero nada, ayúdenme a recibirlos muy bonito con un aplauso, con algo en el chat. Yo también soy HP, dice Viviana, de Asamblea de Ayuda. Mi querido Tei, mi querida Isa, bienvenidos. ¿Cómo están? Ay, tan bello. Gracias, no, muy bien, estamos muy felices de hoy contribuir a este proyecto que justo veníamos hablando con mi esposa de la importancia que es hacer estos espacios para los solteros. Sabemos que es un poco a veces como engorroso el tema, ¿no? Como que uno dice reunión de solteros donde nos vamos a conocer con otras personas y es como, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo vas a que el Espíritu Santo ya no te va a guiar? Y bueno, un montón de cosas que a veces tenemos como esos como esquemas en nuestra mente, pero no, a mí al contrario, me parece muy saludable porque pues si la iglesia no proporciona estos espacios para las personas en especial que son un poco más introvertidas, un poco más tímidas, pues el mundo sí se los proporciona, ¿no? O sea, el mundo sí les va a decir, no se preocupen, en la fiesta sí hay, aquí también, etcétera. Entonces, ¿por qué la iglesia no hacer también estos espacios? Ok, listo. Bueno, buenas noches para todos. Creo que comparto mucho lo que dijo mi esposo al principio. Es un honor para nosotros estar hoy con ustedes. En serio, siento que, como lo mencionaban anteriormente, va a ser un espacio donde obviamente todos como nos enriquezamos en muchas cosas, porque van a ver que en el transcurso de la charla muchas cosas como que no las vamos a saber a profundidad, pero sí tenemos un Dios que nos va a guiar para conocer lo que verdaderamente pues cada uno de los que están aquí hoy están buscando en su corazón. Y bueno, siento que este espacio va a ser pues muy satisfactorio. En serio, gracias a cada persona que está sacando como ese tiempito para escucharnos, también pues para dejar todo lo que están comentando. En serio, muchas gracias. Bueno, y para iniciar, hoy traemos un tema en nuestra Nexus Session que es algo que creemos Dios puso en nuestro corazón, que creemos que es un tema que hay que poner sobre la mesa y que es un tema que normalmente no se está hablando dentro de la iglesia. Y para introducir a este tema, quiero contarles un par de estadísticas que a nosotros personalmente nos volaron la cabeza. Mi querido Tei y mi querida Isa y toda la comunidad Nexo.
La edad promedio del consumo de pornografía está alrededor de los 12 años. La primera vez que una persona ve pornografía está en los 12 años. Pero hay un 20% de la población que consumió pornografía antes de los 10 años. Hay un estudio mexicano del año 2025 que se hizo muy reciente para diferentes iglesias y demás, y entre las encuestas encontraron que el 74% de las personas encuestadas admitieron consumir pornografía al menos una vez al mes. Y el 33% de las mujeres cristianas que encuestaron en esta encuesta que se desarrolló admitió que consumía pornografía regularmente. Pero hay otro estudio que es súper importante. Hay otro estudio y es que dice que el 57% de los pastores de una iglesia confirmaron haber luchado con el uso de la pornografía en algún momento de su ministerio. El 57% de los pastores en esa encuesta confirmaron haber luchado con temas de pornografía. Lo cual es algo que hay que traer por la mesa. Ahora, el tema va mucho más allá de la pornografía, el tema va más allá, y el corazón de esto es la lujuria. Y es el tema que queremos tratar el día de hoy, porque la lujuria es algo que el enemigo está utilizando en contra de los solteros. Así es. Para definirles un poquito la lujuria, lo que es la lujuria es un deseo sexual desordenado, es algo intenso que busca el placer propio. La lujuria no busca el placer común, sino el placer propio, y es algo desordenado, intenso, que sobrepasa en nuestros límites. Nosotros decimos que es completamente opuesta a lo que es el amor que se tienen las personas, que se tiene una pareja. Es todo lo opuesto, porque es algo que únicamente busco para satisfacer mis deseos y mis necesidades. Es bien egoísta. Entonces, para introducirnos al tema, te quisiera preguntarte, desde tu óptica y desde tu experiencia pastoral, tanto el desarrollo como pastor que tienes hoy en día, como que creciste dentro de la iglesia, pero también la trayectoria que tú llevas profesionalmente como psicólogo, ¿qué tan común es este patrón destructivo que has podido tú encontrar en hombres y mujeres cristianas? Listo. Bueno, antes de responder, ¿sí me están viendo bien? Es que no veo. Listo, ya. Ya después de los 25 necesito unos gafas para... Listo. Bien. Básicamente, bueno, Dios me dio la oportunidad de graduarme en el año 2021 de psicología, y digamos que un gran porcentaje de hombres, casi que el 90%, muchas veces cuando acuden a psicología nos damos cuenta de algo, y es que hay algún consumo, ya sea esporádico, recurrente o casi que frecuente en la pornografía, ¿no? Entonces, tú dabas unas estadísticas que me parecieron súper espectaculares, porque incluso yo debo confesarles a los que están acá, yo estoy en esa estadística. Yo empecé el consumo de pornografía cuando yo tenía 12 años, para ser exacto. Yo recuerdo que estaba en sexto, séptimo del colegio, y recuerdo que empezó en ese momento, yo en ese momento, estamos hablando del año 2010, 2011, más o menos yo, el internet como que lo estábamos hasta ahora aprendiendo a manejar, ya estaba, obviamente ya existía, pero digamos que yo la primera vez que me di cuenta de la pornografía no fue a través del internet, sino fue a través de de una revista pornográfica que llevó un amigo al colegio. De ahí, después me enteré que pues había también ciertas páginas que yo podía visitar. Obviamente no habían tantos filtros, no había tanta educación sexual en esa área como hoy lo hay. Entonces, pues ahí yo sí te puedo corroborar que todos los hombres alguna vez hemos tenido lastimosamente ese acceso. Y yo me doy cuenta cuando atiendo a los pacientes, ahorita atiendo más que todo entre chicos jóvenes y adolescentes, y siempre está esa estadística cumpliéndose. Pero veníamos hablando con mi esposa precisamente del tema,
que cuando veníamos del trabajo, y ella me decía que no solamente en los hombres, o sea, ella también en los ámbitos donde ella se ha venido moviendo, se ha dado cuenta que las mujeres también han aumentado su crecimiento, el crecimiento, perdón, de consumo de pornografía en los últimos años. Ahora, también ella me decía algo muy importante, ella ya lo va a comentar a profundidad, pero ella me decía, de pronto a veces las mujeres no están consumiendo pornografía como los hombres, pero sí la están haciendo. O sea, es más la población, finalmente, no sé si conoces Kristen Health, que es una empresa, es como una empresa, también una organización privada que se dedica a hacer encuestas muy difíciles de pastores hacia las iglesias, hacia las congregaciones, hacia los jóvenes, y ellos hicieron una encuesta del consumo de pornografía de las mujeres, menor que el de los hombres, sí, pero se encontraron con algo muy interesante, y es que muchas mujeres decían, bueno, no lo consumimos, pero sí alguna vez hemos sido parte de ellos. Y cuando mi esposa me comentó que muchas lo hacen, que muchas realizan o contribuyen al hacer pornografía, al mostrar fotos de pronto de manera íntima, al participar de plataformas donde tú puedes de pronto ver a una mujer o algo, es mayor la población. Entonces, pues le quiero dar la palabra a ella porque ella va a hablar como con más propiedad y profundidad de este tema. Ok, bueno, digamos que cuando veníamos en el auto, algo que, digamos, denotamos es que siempre hablamos de la pornografía, pero hacia el lado de la parte masculina. Digámoslo así, que ahorita vivimos en una sociedad donde el hecho de que un hombre te diga que consumes pornografía, ahorita se torna como un poco normal. Siento que algunos entornos donde hemos compartido con gente que aún no conoce a Dios y que batalla con eso, muchas de sus conversaciones se centran en eso, incluso como en tips o en dónde poder conseguir cierto contenido. Por entonces yo dije como, ok, si lo centramos en los hombres, probablemente digamos que ya se encuentre algo normalizado, pero yo también le decía a mi esposo, llega un punto en que si uno ve más allá de eso, también entra en juego mucho el tema de qué papel está jugando la mujer en esto. Siento que es un papel de una u otra manera que es importante tocar, porque bien sea que obviamente el porcentaje de consumo que tienen las mujeres no es tan alto, ni se llega a igualar al consumo que tienen los hombres, pero sí juega un papel importante, ya que mucho de este contenido se elabora principalmente por medio de ellas. Digamos que también poníamos el tema ahorita de todas esas plataformas, donde pues el tema de OnlyFans, de ahorita que incluso en Instagram yo le decía a él, o sea, ahorita uno ni siquiera puede tener una cuenta, sino que a veces uno scrolleando incluso TikTok ve bailes muy sensuales que yo le decía a él como son bailes que de una u otra manera están aportando a que la persona cuando ya tiene sembrado como el tema de la pornografía, cualquier cosa que vea lo empiece a asociar. Eso es cierto, ¿no? Perdón, te interrumpo. Yo me acuerdo mucho, bueno, muchos lo han definido como porno blando, porno explícito, porno hardcore, ¿no? Porno blanco es como, eso es que vemos en TikTok, ¿no? Yo recuerdo que cuando salió el TikTok, yo ya estaba terminando ese proceso, bueno, aún no estamos en el proceso, pero digamos que ya venía pues como con una racha de no consumir pornografía durante un par de meses. Y yo me acuerdo que cuando salió el boom del TikTok, yo estaba trabajando en un colegio, y entonces mis compañeros, mira, salió una nueva aplicación, que los chicos la están usando, que no sé qué. Y pues yo no, en esa época yo no sabía nada de algoritmo, no sabía nada como de arreglar tu feed para que no te saliera. Entonces, claro, lo primero que yo hice fue de instalar el TikTok, revisarlo, y lo primero que vi pues fueron mujeres bailando en ropa interior, canciones con música provocativa, y yo inmediatamente en ese momento dije, yo desinstalo esto. ¿Por qué? Porque esto es porno blando, ¿no? Porque a mí no me lleva a pensar, alguna vez un profesor de manera chistosa, cuando nos hablaba del tema de ver a las mujeres, él decía, seamos honestos, hombres, cuando nos muestran, miren, una nueva ropa interior para una mujer, ¿no? Entonces, mira, un nuevo sostén, una nueva tanga, un nuevo calzón. El profesor decía, los hombres no decimos, ay, tan lindo ese sostén, precioso, ¿no? Y el material se ve buenísimo. No, nosotros los hombres lastimosamente, así sea una propaganda, no sé, de Lily Pink, que estaba en estos días de moda, la ropa interior. Hey, nos están escuchando. Lily Pink, arrepiéntanse. Bueno, que si tú ves una propaganda en TikTok, en Instagram sobre ropa interior,
pues los hombres al ver eso no decimos, oiga, no, tan chévere, hay descuentos, uy, vamos a comprar. No, lo que nosotros vemos es el cuerpo, los senos, el trasero, ¿cierto? Entonces, pues eso mismo pasa en un TikTok. Cuando vemos un video, y vuelvo y digo, yo cuando vi eso al principio, yo dije, ¿qué es esto? Esto me va a llevar otra vez a caer, esto me va a llevar otra vez a consumir pornografía. Lo pensé, gloria a Dios que me fortaleció. Y bueno, ya después me enseñaron todo el tema de que tú puedes arreglar el algoritmo para que no te salga. Entonces, mi esposa se ha dado cuenta cuando ella agarra mi Instagram, aparecen cosas de fútbol, de guitarras, de música, Los chistes malos. chistes malos, chistesas. Yo quiero sale cositas aportar, así. Uh-huh. yo quiero aportar a lo que dicen. Con Joe estuvimos mirando varios estudios, varias cosas que han hecho hacia la comunidad cristiana y también hacia la no cristiana. Y sí es verdad que el consumo de las mujeres es menor, sí es verdad que en las estadísticas se ve menor el consumo y que el de los hombres es mayor, pero nos llevamos la grata, la asombrosa información de que las mujeres, digamos, el hombre consume pornografía una vez por semana. Estoy hablando de la comunidad cristiana, ¿no? De la muestra de las estadísticas que hablamos de comunidad cristiana. Que los hombres aceptan ver pornografía una vez a la semana. Las mujeres, una vez al mes. Una vez al mes. Las mujeres aceptan hacerlo de forma más recurrente. Entonces, la estadística dice, sí, son menos las mujeres, pero la mujer ve más veces ese tipo de contenido. El hombre, son más la cantidad de hombres, pero es menor su consumo. Yo te cuento una historia, Tate, y por qué me parece importante colocar este tema a la mesa, porque la mayoría de las personas que hacen parte del proyecto Nexo están sobre los 35 años. Eso quiere decir que las personas que están sobre los 35 años en nuestro canal de WhatsApp, la mayoría ya ha tenido vida sexual activa. Es decir, han tenido un matrimonio o han tenido una pareja con la cual han tenido vida sexual activa. Yo recuerdo que hubo una vez, pues yo conozco muchas iglesias y muchos pastores, yo sé que a ti también te pasa, Tate. Y recuerdo que yo era amigo, o más bien mi hermano era amigo de uno de los músicos de una iglesia. No voy a mencionar obviamente la iglesia. Y el grupo de alabanza, los hombres del grupo de alabanza tenían un grupo exclusivamente para compartirse pornografía. Uy, cuando nosotros nos enteramos de eso, claro, uno ¿qué se escandaliza. Claro, uno se escandaliza. Uno dice, Dios mío, ¿cómo así? O sea, son ministros de Dios, son personas de la alabanza, son demasiadas cosas. Y a mí me gusta ponerlo de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre un homosexual y yo? Y yo sé que pareciera que no tiene que ver el tema. La gran diferencia entre un homosexual y yo, el niño, es que el pecado del homosexual es evidente, el mío no. Entonces, es decir, el tema de la lujuria funciona de la misma manera. Es un pecado que muchas personas están lidiando, y vuelvo y repito, no es solo pornografía, es todo aquello que nos estamos consumiendo, que sin darnos cuenta está deconstruyendo nuestra mentalidad y está arruinando el diseño que Dios quiere para nosotros en torno a relaciones, en torno a sexo, en torno a noviazgo y demás. Yo quisiera preguntarle a Isa, ¿por qué crees que esta conversación no se toca habitualmente en las iglesias? Wow. Bueno, justamente yo, antes de llegar a la casa, toda esa conversación la tuvimos en el carro con mi esposo. Y mira que hablábamos y decíamos que a veces en la iglesia nosotros tenemos el pequeño y grandísimo error de que nosotros solemos catalogar los pecados. Y siento que tú sentirte en un espacio donde te van a catalogar el pecado, muchas veces siento que pasa un poquito, como le decía anteriormente, en las mujeres, de tú llegar a confesar que consumes pornografía, van a catalogar tu pecado incluso mayor que
hombre que consume pornografía, digamos en este caso, lo que tú contabas, probablemente si ponemos el caso de un chico de la alabanza que dice a su pastor o a su líder, yo tengo un grupo de pornografía, a una chica que diga, yo consumo pornografía, probablemente la gente lo va a ver muy mal. Digamos que eso lo hilamos también mucho al tema de que en muchas iglesias aún el tema de que por X o Y motivo la chica no haya conocido antes a Dios, llega a una iglesia y cuente que no ha llegado virgen al matrimonio, también se vuelve como un choque confrontativo para ella. Eso es denso también. Entonces, digamos que siento que muchas veces, digamos que esas cosas que uno ve, uno escucha, han lastimado corazones y siento que eso es uno de los factores principales del por qué muchas chicas, cuando están en estos temas de pornografía, de que tienen una vida sexual activa y no lo han podido hablar con alguien, siento que la barrera está no puesta por la iglesia principalmente, sino puesta también por los amigos que lo rodean, ¿no? Mucha gente dice, pero es que si te van a juzgar, te van a decir que estás haciendo mal y te van a decir que eres una pecadora extrema. Entonces yo siento que por eso, principalmente muchas veces en las iglesias no se llega a hablar, como no se llegan a crear esos espacios para decir como, bueno, si tú cuentas tu pecado, no te vamos a juzgar, primeramente porque no somos quienes para juzgarte, sino que se debe llevar como una orientación sana. Obviamente son procesos, porque siento que alguien que consume pornografía no va a dejar la pornografía de la noche a la mañana, porque la pornografía es como una adicción a una droga similar. Y requiere un trabajo. Y requiere un trabajo muy forzoso. Entonces siento que también cuando tu espíritu se siente como confrontado a que probablemente sí van a dar palabras duras, siento que también el miedo, o sea, el miedo de decir como, bueno, ¿y qué va a pasar si verdaderamente no lo logro? ¿Qué va a pasar si probablemente si sirvo ya dejé de servir? O sea, como que uno plantea muchas posibilidades y siento que entonces el factor principal de eso es eso, que la iglesia cataloga muchas veces los pecados, cuál es más grande, cuál es menor, y segundo, que muchas iglesias aún consideran como esos temas como un pequeño tabú. Yo quiero... Palabra para el señor Tay. Sí. Un pequeño aporte. Es que este tema me apasiona mucho por dos razones. Uno, porque está muy frecuente, o sea, literal casi que todos los días lo veo. Y segundo, porque yo soy un soldado que salió de esa batalla y que aún batalla, o sea, ¿en qué sentido? En que aún yo me tengo que cuidar, o sea, aún me pueden agarrar por la espalda y yo he hablado con mi esposa al respecto y le he dicho, mira, cuídame en esto, protégeme de esto y nos hemos apoyado muchísimo. Y yo quiero aportar a lo que tú decías y lo que mi esposa decía. Nosotros como iglesia somos expertos en diagnosticar, o sea, nosotros pecado, 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 y diagnosticamos algunos más graves que otros, cosa que bíblicamente pues Dios mismo dice que tú mientas es igual que muchas veces tú adulteres, y es más, todos los pecados están interconectados de alguna manera. Por ejemplo, el que le es infiel a su esposa, no solamente está el adulterio, sino también está el engaño, está la mentira, está porque de pronto él va a salir a hacerle infiel a su esposa y en realidad él le dice que va a ir, no sé, va a ir con los amigos a ver un partido de fútbol. Eso es mentira y todos esos pecados también están interconectados. Entonces, cerrando este tema, yo quiero decir como iglesia somos expertos en diagnosticar, pero muy, muy pocos en tratar. O sea, y algo que le hemos estado pidiendo a Dios es que nos dé como las herramientas para tratar, ¿sí? O sea, claro, diagnosticamos. Tienes un problema de pornografía, es un problema que requiere trabajo, requiere sanidad, requiere mirar la rama, pero también vamos a ayudarte. ¿Cómo? Vamos a orar, vamos a tener conversaciones abiertas del tema, vamos a mostrarte a la luz de la palabra y eso involucra algo que a muchos de nosotros no nos gusta dar, tiempo. De decirte, ven, nos vemos una vez a la semana para ver cómo va tu proceso contigo. Yo tuve un paciente que hay una compañera que tengo que se llama Karen, que es psicóloga, y ella me acompañó en una sesión a un paciente que era adicto a los juegos. Y entonces, pues como era la primera vez que yo atendía a alguien que tenía ludopatía, que así se llama la adicción a los juegos, yo como que no sabía muy bien. Y Karen llegó y dice, mira, préstame su celular, le dijo así. Entonces le digo, y cogió todas las aplicaciones de juego y ¡pum!, se las borró.
Entonces, son cositas y cositas que hoy en día podemos tratar con nuestros jóvenes. Es decir, ven, préstame tu celular, pin, te borro esto, pin, te dejo de seguir a las modelos en Instagram, pin, te cambio el algoritmo de TikTok, te cambio Y eso casi no lo hacemos. ¿Por qué? Porque requiere tiempo, requiere espacio, pero es mucho más fácil ver el diagnóstico y decir, tú estás en un pecado de pornografía, entonces hazme el favor, te sientas, ya no ministras en la alabanza, ya no prediques, ya no estés con los jóvenes, y el chico se muere ahí en las bancas de la iglesia y sintiéndose culpable y de pronto nunca con un tratamiento. Y pues nosotros, al ser la luz del mundo, pues tenemos esa oportunidad de decirle a la gente por dónde ir para que sean libres en todas las áreas de su vida. Qué bueno. Bueno, tengo dos preguntas para ti específicamente. Y es tú que has estudiado todo este tema de la psicología, que nos estás contando que atiendes pacientes, que tienes el cuidado de personas. De pronto nos puedes contar un poquito qué pasa en el cerebro de una persona cuando empieza a consumir pornografía, porque es tan difícil dejarlo. Y si de pronto acá hay personas que están luchando con este tema de la pornografía, ¿cuál sería ese primer paso a dar? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que dejar? Porque es difícil decir como ya, mañana no voy a volver a ver pornografía porque se vienen pensamientos a la cabeza, porque pasan muchas cosas. Entonces, primero, ¿qué pasa en el cerebro de una persona cuando empieza a consumir este tipo de contenido? Y segundo, ¿qué podría hacer para salir o qué podríamos hacer para salir de ahí? Bueno, es una respuesta larga. ¿Tienen tiempo? No, perdón. Sí, no, Vigilia, muchachos. No, mentiras, no. Voy a tratar de resumirla en tres aspectos fundamentales. Entonces, primero, la estadística. Como la estadística nos dice que la mayoría de las personas que acceden a la pornografía lo hacen en su juventud, en su adolescencia temprana, estamos hablando de que el cerebro está en una etapa de mucha absorción cerebral, mucha plasticidad cerebral, es el nombre técnico. Que en pocas palabras es, el cerebro está recibiendo toda clase de estímulos y está como una esponja, exactamente, y está creando conexiones neuronales. Eso se le llama una red semántica. Para muchos psicólogos, incluyéndome en esos, nosotros vemos el cerebro casi como una computadora, para los que son psicólogos acá, eso es algo muy cognitivo, tirando a lo conductual también. Y la red semántica lo que hace es construir esas conexiones, y entonces por eso las mejores edades para aprender un instrumento, para aprender una habilidad, es en la adolescencia y la juventud temprana. Claro, también se puede en la adultez. La mayoría que están aquí, que son de 30 años para arriba, aún hasta los 60, 70, 80, hasta antes de morir te puedes aprender algo, porque siempre estamos aprendiendo algo. Pero ¿qué pasa? Como se crean las redes, lastimosamente también se nos crean los malos hábitos, lo que llamamos las mañas, lo que llamamos, por ejemplo, ¿por qué un adulto es desorganizado? Porque desde la niñez se le creó ese mal hábito, ¿no? Porque aprendió, por ejemplo, que la manera de responder a ciertos problemas era con la violencia, muy probablemente porque en la niñez su red semántica se tejió en torno a eso. Llevándolo a la pornografía, claro, estamos hablando de un chico, yo ingresé a la pornografía a los 12 años, estaba en mi plasticidad más tierna, recibiendo todo. Entonces, muchas de mis conexiones neuronales, lastimosamente, se realizaron, fue mujer, sexo, pornografía, sensación de recompensa, sensación de gratificación inmediata, que es el hecho de ver pornografía, sentir esa atracción, satisfacción, que es lo que ocurre después de la masturbación, porque pues, yo creo que el 90-100% de los casos de las personas que ven pornografía lo hacen para recurrir a una masturbación. Entonces, se creó toda esa red semántica durante años. Yo me vine a dar cuenta que era un pecado cuando conocí a Cristo. ¿Y cuando conocí a Cristo? A los 15 años. Entonces estamos hablando que por 13, 14, 15, 3 años fue algo normal para mí, algo que yo no le veía el problema, hasta que conocí a Cristo y me di cuenta que ese era un pecado. Y cuando empiezo entonces a luchar contra ese pecado, empieza 16, 17, 18, 19, 20, 21 años casi trabajando para que mi cerebro se reconfigurara. Entonces,
para muchos estudiosos y muchos que analizan el cerebro, dicen que la sensación de consumir pornografía es muy parecida a la que ocurre con una droga, específicamente la heroína, porque es muy inmediata, ¿cierto? O sea, es una sensación casi que inmediata. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que esto también, al igual que la heroína, con el tiempo daña ciertos órganos internos, daña ciertas partes del cerebro. La pornografía daña en particular tu área emocional y sexual. Por ejemplo, ¿en qué sentido? En que en los hombres, por ejemplo, pues como se acostumbró por tanto tiempo a una gratificación inmediata, cuando se casan y tienen una relación sexual, pues digamos que les cuesta mucho mantener un momento sexual mucho más permanente, mucho más mental. ¿Por qué? Porque se volvió muy, muy poco, entonces otra vez toca reconfigurar y todo. Y aquí es donde viene la segunda respuesta. ¿Cómo trabajamos? Y eso me pasa al tercer punto. El tercer punto es que, o sea, el primero es la red semántica, cómo se conecta nuestro cerebro. El segundo es darnos cuenta de que hay que cambiar, ¿cierto? O sea, ya decir como que, bueno, esto es pecado, esto es algo que me hace daño, no solamente emocional, no solamente psicológicamente, sino también espiritualmente. Y el tercero es, hay que trabajar. ¿Por qué? Porque como el cerebro se ha acostumbrado durante tanto tiempo a trabajar de esa manera, toca prácticamente que hacer llamémoslo, no es mi mejor palabra, pero para que me entiendan, toca hacer como una cirugía y después de esa cirugía toca hacer una recuperación. Entonces, ¿qué toca hacer? Ir a mi red semántica y entender que mi cerebro se ha acostumbrado por tantos años a eso y tengo que empezar a cambiar. Ahí está la cirugía, entonces tengo que quitar, tengo que desconectar. ¿Cómo? El primero, pues lo que yo siempre le pido a los muchachos es que cuando son cristianos, porque mucha gente que no es cristiana va también para dejar la pornografía. Cuando son cristianos yo les digo, lo primero es que ustedes entiendan que el pecado es abominable. Entonces pídanle a Dios que ustedes puedan ver la pornografía y todas sus variantes como algo abominable, algo que les dé náuseas, algo que, así como, no sé, cuando mi esposa cuando ve una rata por ahí y ella salta, brinca y se disgusta, y entonces yo le digo, yo le digo, algo así, algo que te produzca repulsión, algo que empieces a decir, no puedo. Entonces, cada vez que veas o escuches, porque también ese es otro tema, algo relacionado sobre eso, te genera en ti repulsión, asco, porque es pecado y el pecado eso tiene que producirlo. Entonces, ese es un primer punto, como ir configurando. La otra configuración que se puede hacer es, qué triste que la pornografía me lleve a mí a ver a la mujer, que es la ayuda idónea del hombre, no como una ayuda idónea, sino como un objeto sexual. O sea, eso tengo que desconectarlo. Yo recuerdo que yo pues me alejaba de muchas chicas de la iglesia que yo amo y aprecio y que crecí con ellas porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De verlas como un objeto sexual. O sea, eso me generaba miedo. Entonces, yo lloraba y yo le decía a Dios, Dios, yo no quiero ver a mi amiga de la iglesia, yo no quiero ver a mi compañera como un objeto sexual, eso me lastima, me duele porque ella no se merece eso de mi parte. Entonces muchas veces yo me aislaba de ellas por, pues, aún, y a veces decían, es que ese Tei es todo serio, y yo por dentro luchando, yo, Señor, yo no quiero verla como un objeto sexual, ¿cierto? Obviamente esto nunca se los pude decir así abiertamente por los tabús, ¿no? Claro. Es como, oye, ¿por qué te alejaste de mí? No, es que te empecé a ver con eso, no se puede, ¿cierto? Entonces, como que, como que esa lucha de empezar a desconectar eso, entender que empezar a cambiar la cognición, el pensamiento, entender que muchas de las personas que están viendo, que hacen pornografía, especialmente muchas mujeres, no lo hacen realmente porque les gusta, sino porque no hay otro medio económico, porque muchas las obligan, algunas incluso están drogadas. Yo recuerdo que alguna vez vi una entrevista de una ex actriz porno y ella decía que para poder hacer 3, 4 escenas tenía que drogarse para no sentir dolor, porque su cuerpo no estaba diseñado para estar con varios hombres en un mismo día. Entonces, como que entender esa cruda realidad, pues te lleva a ti como a desconectar, ¿cierto? A cambiar tu red semántica. Y lo último en eso, entonces es empezar a cambiar las conductas. Primero, identificar cuándo consumo. Entonces,
la pornografía, en realidad, el consumo de esta es el fruto de algo mucho más profundo. Entonces, yo por lo menos yo identifiqué que yo consumía cuando me sentía solo y cuando me sentía cargado emocionalmente. Entonces, cuando me sentía solo, como que mi soledad, solo con mi soledad. Entonces lo que yo hacía que era pornografía para dejarme de sentir solo, ¿cierto? Y cuando tenía mucha sobrecarga emocional, entiéndase eso por emociones, un día difícil, no pude expresar mis pensamientos con claridad. Entonces, una forma de descargar todas esas emociones era a través de la adrenalina y la serotonina que me trae la pornografía. Entonces, como que yo identifiqué eso y yo dije, no. Entonces, cuando ya me sienta sobrecargado, empecé a cambiar esos hábitos por llamar a un amigo, por llamar a una persona, decirle, mira, me siento mal, quiero expresarme cómo me siento, tal, hablar con mis padres. Si me siento solo, entonces yo iba a la habitación de mis padres, les hacía la charla un ratico y ahí eso me ayudaba. Y en últimas, caminar, me gustaba, eso empezaba a cambiar. Entonces era chistoso porque a veces me venía la tentación a las 10, 11 de la noche y me iba a caminar y mi mamá me miraba y decía, ¿qué pasó? ¿Por qué se va a caminar a esa hora? Y decía, no, ma, es que tengo que tomar aire fresco. Obviamente ya después cuando les confesé, les dije que esa era una de las herramientas que yo utilizaba para concentrarme en otras cosas, hacer deporte, adorar. Esa es la que más a mí es la que más les recomiendo. Cuando se sientan tentados, oren, busquen a Dios, adoren. Yo, bueno, bien lo decías, yo soy músico, entonces cuando yo me sentía tentado, yo cogía la guitarra y empezaba a cantar. Y entre más tentación tenía, más duro cantaba y más decía Dios. Y cantaba canciones así, obviamente relacionadas con el tema, ¿no? Fortaléceme, purifícame, cámbiame, lávame. Y todo eso me ayudó y me sigue ayudando hasta el día de hoy, porque lo digo, sigue siendo una Hay, batalla a no pensar hay una en esas realidad, cosas. hay una realidad y pueda que muchas personas estén diciendo en este momento, bueno, yo no consumo pornografía, como que este tema, como que de pronto a mí no me casa, pero hay algo importante que creo que Isa podemos hablar y es que la pornografía no solo está manifestada hoy en día en la plataforma porno donde voy a ver dos personas tener relaciones sexuales, Tu tema. sino que está manifestada en muchas otras formas que nos estamos permitiendo y que estamos normalizando consumir, porque eso es lo que está sucediendo y eso es lo que normalmente estamos viendo. ¿Cuáles son esas otras formas, Isa, que pudiéramos decir también es pornografía? Bueno, yo siento que debemos partir del hecho de lo que explicaba anteriormente mi esposo, y es que la pornografía tiene varias categorías. Entre esas la pornografía blanda, que era lo que en algún momento les mencionábamos, que era el hecho de tú entrar a redes sociales y si ya eres un consumidor, digámoslo, activo y ves, no sé, a una modelo, ves a una chica que probablemente en algún momento te llegó a gustar, ves algo que probablemente te lleva al pensamiento de entrar a tu cuarto y llegar al punto de la masturbación, siento que ahí es donde no necesitamos plenamente un video explícito para caer en algo que ya está sembrado en nuestras mentes. Lo vemos también en TikTok, siento que ahorita TikTok se volvió una plataforma que son videos cortos, pero videos donde aparecen chicas con poca ropa, también las letras de las canciones, muchas veces decimos, es que yo solo lo veo y ya, pero también el hecho de que tú escuches música, digámoslo, en específico, siento que el reggaetón se categoriza mucho por ser canciones con un ritmo pegajoso, pero cuando tú analizas la letra, literal te está describiendo todo un acto, ¿sí? ¿Qué pasa? Como es tan pegajoso, probablemente tu mente no procese la letra a fondo, pero se te empieza a pegar y empiezas a normalizar cosas que después tú dices, pero ay, la canción lo decía, ¿eso qué tiene de malo? Entonces empezamos a que ese acto de amor tan sagrado lo minimicemos a algo tan simple como tan del rato. Incluso una vez en jóvenes nosotros hablamos del tema que ahorita tú hablas con un chico de la generación Z, incluso algunos adultos, y tú le preguntas como, bueno, hablemos de sexo. ¿Sexo? Eso se llama detonar. Y uno queda como,
¿en qué momento algo tan valioso se volvió en una palabra tan vulgar y tan agreste? El frutifantástico, O delicioso. cosas que uno queda como, ok, ¿y eso qué viene? Eso viene en las redes sociales. Las redes sociales obviamente porque tú no puedes utilizar lenguaje tan explícito, lo que hace la gente para, digamos, hacer ese contenido y que obviamente no los baneen, o sea, que no les baje su video. Lo que hacen es buscar como diferentes maneras de hablar de una sola cosa, pero entonces les ponen muchísimos nombres. ¿Y qué hace la gente? Empieza a adoptar esos nombres, empieza, como le decía mi esposo en un momento, como a absorber todo eso en su cabeza, que llega un punto y lo normalizamos. Entonces siento que la pornografía hoy en día, como tenemos tanta posibilidad de conectarnos en muchas cosas, siento que ahorita la pornografía también está buscando la manera de llegar de una manera indirecta, pero a la vez directa. Digamos, la vez pasada en el trabajo estábamos hablando de un caso que nos llegó, yo trabajo en el Consejo de Bogotá, estamos recibiendo un caso y una mamita nos expresó que su niño de 14 años con una chica de 14 años ya estaban teniendo relaciones sexuales. En Colombia, pues digamos que un menor de 18 años a esa edad, pues uno dice, ¿qué lo incitó a eso? Entonces estamos diciendo, bueno, ¿y ahí a quién le recae el peso? Porque pues la mamita estaba diciendo que era abuso, pero al igual el niño también tenía 14 años, eran dos menores de edad que a ninguno se le podía mandar porque eran menores de edad. Y obviamente una de las cosas que pues decía la mamita era que pues ella no tenía mucho tiempo y que la niña a sus 14 años ya iba a fiestas, que la niña a sus 14 años, digamos que consumía muchas veces películas o miniseries donde digamos que muchas veces el contenido era ese, el contenido era donde entonces se conocieron y tuvieron y ya, se fueron. O lo que vemos en TikTok ahorita, las frutinovelas que muchas se basan en infidelidad, en que la dejan embarazada y se va. Entonces siento que ahorita la pornografía está llegando a un punto en que busca cualquier cosa para atrapar desde los 5 años si tiene el niño celular hasta la edad más grande. Yo siento que la pornografía ahorita no está catalogada como, ay, no solo los 25 consumen. No, la pornografía está tocando puertas de niños, porque ahorita tenemos a muchos niños que los papás prefieren darles un celular, entonces ya su cerebro piensa que el hecho de tú ser infiel, el hecho de tener una vida sexual activa desde la edad que en el momento que lo sientas es normal. Y pues bueno, como le decía a mi esposo ahorita, la pornografía es la empresa más grande que literal del mundo. O sea, tú cualquier persona que quieras hablar de pornografía sabe al menos una página famosa o simplemente te puedes ir en X. En X. X es una plataforma que no tiene restricción. O sea, tú buscas la palabra tal cosa y X te manda millones de videos. Yo siento que ahorita en el lugar donde estemos, tengamos internet o no, créeme que la pornografía va a estar de una u otra manera. Yo quiero ser vulnerables con ustedes, sé que todos son nuevos, ninguno se había conectado y pues es la primera vez que compartimos con Tei y con Isa. Y a mí me pasó, yo creo mucho que también el Espíritu Santo a ti te redarguye de pecado y te confronta. Yo cuando llegué a la iglesia, yo me iba acá toda tierna, toda bonita, ya casada con un hijo de pastor y demás, pero mi familia era santanderiana. Por ende éramos muy groseros, o sea, hacíamos groserías por todo. Entre ese ámbito, mis redes sociales eran una porquería, literalmente. O sea, yo conocí a Dios, decidí entregarle mi vida a Dios y yo entraba a mi celular, abría mi Facebook, en ese entonces Twitter, Messenger, como las redes que habían en ese, Snapchat, me acuerdo que usaba mucho Snapchat. Y mis redes sociales eran puras groserías, era puro contenido de este tema, puro contenido sexual, puras memes de doble sentido, chistes de doble sentido. Yo me sentí tan mal en ese momento porque pues estaba empezando a caminar con Dios. Y yo le dije a Joel, tengo que cerrar este Facebook y abrir un Facebook nuevo. Y el Facebook que tengo hoy en día es el Facebook que creé hace 13 años que conocí por primera vez a Dios. También eso es algo que lo decía Tei, que se perfecciona hasta el día de hoy. No es como, ya dejé el deseo y ya se desapareció, o ya dejé la pornografía y ya se desapareció. Con Joel nos ha pasado que nosotros, lo que acaba de explicar Isa,
nosotros fuimos muy conscientes cuando nos casamos y dijimos, vamos a hacer cambios específicos en nuestra vida, vamos a hacer cambios, vamos a filtrar qué contenido estamos viendo en cuanto a películas, en cuanto a series, en cuanto a cadramas, porque a las mujeres nos fascinan los cadramas, todo este tema de películas coreanas y todo esto nos encanta. Entonces dijimos, vamos a filtrar, porque un día estábamos en la sala y nos encontramos tarareando una canción. Yo ni se la sabía, o sea, la estaba tarareando, era creo que un reggaetón, no me acuerdo. Alexa nos puso una música X y yo él estaba haciendo feliz y tarareando la canción. Yo estaba en la habitación y yo lo escucho porque yo empecé a mirar la letra de la canción. Yo soy consciente. Yo salgo y yo, cielo, ¿qué estás cantando? ¿Qué es lo que estás cantando? Y él súper feliz, trapeando, tarareando la canción. Cuando caímos en cuenta, la letra de la canción era exageradamente explícita, grosera, de doble sentido. Ese día nosotros nos prometimos, vamos a filtrar. ¿Por qué? Porque la tecnología va a 1000 por hora. Y así querramos apartarnos de todo eso, vamos a salir a la calle, vamos a ver un anuncio publicitario. Va a salir la última canción de reggaetón que va a sonar por todas partes y vamos a resultar tarareándola porque lo dijo Isa, eso es re pegajoso. O sea, así no querramos, uno resulta hasta haciendo los bailes de TikTok con las canciones. Entonces, el llamado para todos los que estamos acá es generar conciencia de qué estamos consumiendo, de qué estamos viendo. Yo también tengo que confesar, lo decía Isa, a mí me encantaban las mini-novelas, miniseries de frutitas en TikTok. Yo parecía boba, y entonces salía que la dejaba al esposo y me iba al feed que había publicado esa historia y terminaba de ver la historia. Y un día recuerdo que una pareja cristiana subió y dijo, en realidad se están dando cuenta que estas historias incitan a usted tener una pareja, embarazarla y dejarla abandonada con todo hijos por irse con la moza literalmente, y eso está tergiversado. Pero entonces, como uno ve fruticas, como uno ve muñequitos bonitos, como uno ve gaticos, porque también están las series de los gaticos, uno normaliza eso. Entonces, ser muy consciente y generar mucha conciencia de qué estamos consumiendo, qué estamos viviendo y en todo momento. Ahora, yo creo algo súper importante y nuestra oración con Juli es que el Espíritu Santo en este momento hable a tu corazón, que es aquello que tienes que remover de tu vida, de lo que estás consumiendo. A mí me encanta la música, me fascina y yo soy de los que creo y espero no herir susceptibilidades. Para mí no existe ni la música cristiana ni la música secular. Existe música y hay música con letras que tienen principios y que hablan de Dios, que hablan a Dios, y hay otras letras que son para el romance y hay otras letras que son para la alegría y demás. Y yo consumo, siendo muy sincero con ustedes, espero no arruinar la fe de ustedes, pero ustedes ya están grandes, yo consumo todo tipo de música, pero sí somos muy selectivos con la música que escuchamos y las letras que nos permitimos. ¿Por qué? Porque yo no iba a conquistar a mi esposa con somos el pueblo de Dios. Yo no iba a conquistar a mi esposa con te entrego mis seres. No, eso no va a pasar así. Entonces nosotros, pero sí somos muy selectivos y hay una pregunta que es un tip que de pronto les puede funcionar, que yo le hago a mi esposa y mi esposa me hace constantemente a mí. Cuando yo veo que ella está escuchando una canción feita o ella ve que yo estoy viendo una película, una serie o algo, ella me pregunta o yo le pregunto a ella, ¿Jesús está viendo eso contigo? ¿Él se sentaría a ver eso contigo? Parce, a mí me deja planito esa pregunta, o sea, pero planito. Entonces, lo mismo aplico con el contenido que consumo en redes sociales, con lo que escucho, con lo que veo, con lo que leo, porque si bien vuelvo y repito, tú puedes decir, yo no consumo pornografía, gracias a Dios no consumo pornografía, pero ¿qué es aquello que estás permitiendo en tu corazón que volviste o negociaste en tu corazón y lo hiciste normal? Y para ti ya es normal, eso que estás haciendo ya es normal,
y que tú sabes que no está alineado a los principios bíblicos o a lo que Dios quiere para tu vida. Y sobre todo porque tú que eres soltero, debes cuidarte aún, pues todos nos tenemos que cuidar, pero tú que eres soltero y que estás viviendo esta etapa, tienes que cuidar y proteger muchísimo tu sexualidad. Muchísimo tu sexualidad para la persona que Dios va a traer a tu vida. Así que para ir cerrando, rescato un montón de cosas de lo que hablamos, y si hay personas que tienen preguntas en el chat, por favor, es el momento de dejarlas. Pero hay un tema, Tei, y hay un tema, Isa, y es que esto no es fácil de conversar. No es fácil yo sentarme, decirle a mi esposa o decirle a un líder o decirle a un amigo, estoy luchando con pornografía, estoy luchando con lujuria, estoy luchando con masturbación, estoy luchando con desórdenes sexuales. No es una conversación fácil. Y reconfigurar lo que tú estabas explicando, reconfigurar la mente tampoco es fácil. ¿Qué le decimos a esas personas, Tei? ¿Qué le decimos a esas personas, Isa? Bueno, primero, la oración clave para mí y la petición de oración es: Dios, quiero ver el pecado como tú lo estás viendo. Porque es que el pecado siempre se va a presentar como algo delicioso, como algo atractivo, ¿no? El diablo no se va a venir como el demonio así de cachos y ahí decirte hola, no. Muchas veces el diablo se va a presentar como una niña muy bonita, como un muchacho muy guapo, como una página muy atractiva. Yo siempre digo, es como un pastel de chocolate, de esos deliciosos, pero cuando tú le das el primer cuchillazo y lo abres, ves que por dentro ahí es pura porquería. Entonces yo siempre digo como que, bueno, y aún mi oración es: Dios, ayúdame a ver, y no solo la pornografía, ayúdame a ver la pornografía, ayúdame a ver el chisme, ayúdame a ver la mentira, como lo asqueroso que es delante de ti. Porque la palabra dice que Dios aborrece tanto el pecado que no puede estar con él. O sea, cuando Dios entra a un lugar, el pecado se destruye totalmente porque Él lo aborrece, Él no. Por eso Jesús lo que vino a hacer con nosotros, teniendo el poder de destruirnos por ser pecadores, hizo algo fue mucho más maravilloso, que fue lo dañado que estábamos, restaurarlo, purificarlo. Y bueno, eso es todo un tema teológico tremendo, bonito, pero lo que yo quiero es que nosotros podamos ver eso, el pecado como Dios lo ve, y por lo tanto, eso activa en tu corazón un deseo de apartarte de él lo más que puedas. Hoy precisamente estaba viendo un video en TikTok y había una chica que decía, get ready with me, get ready with me, para ir a una salida con mis amigos. Y al principio yo lo vi muy normal, yo dije, pues chévere, ¿no? Interesante, además que la chica pues tenía como un tono chistoso. Y entonces dijo, bueno, me voy a poner esta camisa, tal, tal, tal. No mostró nada de cuerpo ni nada, pero hubo una cosita sutil que me pareció aborrecedor. Y fue que dijo, y mi bolso. Y entonces sacó un condón y dijo, y por si acaso, y lo echó. O sea, como que en pocas palabras dijo, si de pronto me encuentro con alguien atractivo, de pronto entonces hay acción y de pronto, pues ahí ya voy preparada. Entonces yo en ese momento dije, no, ya se tiró el video, aborrecible, ¿no? Pero cuando vi los comentarios, mucha gente, ay, qué gracioso, porque la gente se quedó, fue con esa partecita, ¿no? Entonces mucha gente como que, ay, no, qué chistoso, qué gracioso. Y me duele pensar, porque es un video muy viral, muchos cristianos ahí también diciendo, jajaja, qué gracioso, qué risa. Pero yo por dentro decía, pero está promoviendo es la fornicación, la promiscuidad, o sea, y nosotros como cristianos normalizar eso, pues requiere una oración fuerte. Y lo segundo, pues entrenarnos. Yo soy de los que cree que Dios nos dio un cerebro para entrenarlo, para trabajarlo, para esforzarse. Hombres, seamos lo suficientemente hombres para conquistar a una mujer, pero también para conquistar nuestras debilidades. O sea, si vas a conquistar el corazón de una mujer, conquista tu adicción a la pornografía venciéndola.
o sea, sea una batalla, porque eso, pues, para mí, yo le he dicho a mi esposa y le he mostrado mi frustración, es que hoy en día ya no hay hombres valientes. O sea, a mí a veces me da pena ser hombre por otros hombres que veo que yo digo, pero ¿dónde está la valentía? O sea, ¿dónde está la valentía de decir, venga, voy a salir adelante, voy a luchar por esto? Hoy en día hay hombres que fallan una vez y ya no siguen, entonces yo digo, no, hay que seguir, hay que persistir. Mira, yo no sé cuántas veces me caí mientras trataba de vencer la pornografía. No las puedo contar porque pasaron de 100, de 200, de 500, pero siempre en mi corazón estaba el deseo de decir, voy a vencer, voy a vencer, voy a conquistar esto por mí, por mi familia, por ser un hombre de testimonio y por Dios, que era el motor, el que me sigue hoy inspirando para eso. Entonces, hombres eso y mujeres también, hay que conquistar muchas veces esas debilidades que tenemos. Entonces, no sé si mi esposa vaya a agregar algo más. Bueno, yo siento que para las personas que probablemente están pasando por un momento donde se pregunten, ¿qué hago para salir? Quiero salir, pero no puedo. Siento que lo primero que les puedo aconsejar es que, aunque aún nadie sepa de tu entorno más cercano, de tus familias, tus amigos, los de la iglesia, si asistes a iglesia, digamos, actualmente o eres continuo en la iglesia, siento que lo primero que vemos nosotros es ver que Dios es nuestro amigo. Siento que el hecho de tú entrar a tu cuarto, arrodillarte y decirle a Dios, Dios, no sé cómo hablarte, no sé cómo expresarte, porque sé que soy en estos momentos pecador y estoy cometiendo algo que verdaderamente tú aborreces. Quiero que primero abras mi corazón, examines lo que verdaderamente estoy sintiendo y que probablemente Dios empiece a mostrarte las primeras, como le decía a mi esposo desde un ámbito psicológico, el por qué estás consumiendo pornografía. Muchas veces el tema de un consumo de pornografía no viene de una soledad, sino tal vez de una ausencia, de que probablemente tus padres no te hablaron verdaderamente que era una relación sexual y tú por curioso caíste en un lado oscuro, digámoslo así. Te siento que lo primero que yo recomiendo es que veamos a Dios, no como que, ay, si lo busco, probablemente al otro día me parta una pata, cosas así, sino que verdaderamente veamos a Dios como ese amigo que nos va a ayudar a buscar el camino para salir de la pornografía. Sí, no va a ser fácil y puede sonar esto muy cruel, no va a ser la primera batalla que ustedes vayan a luchar, porque después de esto pueden ir muchas más, pueden ir que se vuelvan ustedes mentirosos, mucho esto puede desencadenar muchas cosas y siento que también el hecho de nosotros reconocer que el hecho de conocer a Cristo en nuestra vida no va a ser color de rosa y ya somos perfectos y, mejor dicho, Satanás me va a ver y, ay, no, no le va a tocar, no. Siento que Satanás en estos momentos está batallando para que tú lo que escuchaste hoy no lo apliques a tu vida. Pero siento que es importante que hoy decidamos verdaderamente escuchar primeramente la voz de Dios y saber de que eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros es verdaderamente felicidad, no momentos, no instantes que verdaderamente después del día nos sintamos culpables, nos sintamos vacíos. Entonces, mi consejo más importante es verdaderamente veamos a Dios como nuestro amigo. Créame que Él va a ser la única persona que nos va a ayudar a encaminarnos en el camino correcto y van a llegar personas maravillosas en nuestras vidas que nos van a ayudar a salir de eso. Amén. Y segundo, si tienen que en algún momento hablarlo con alguien, háganlo. Créanme que es preferible ustedes contar su pecado a ustedes llegar a su casa y literalmente sentirse culpables, sino busquen también ayuda. Créanme que cuando ustedes primero miran a Dios, como les dije anteriormente, Dios pone personas que les van a ayudar en su proceso, porque a veces nosotros decimos, bueno, Dios, si cae un rayo, voy y hablo con alguien. No, también tenemos que empezar a actuar, también tenemos que empezar a tomar decisiones. A llevar las cargas de Sí unos a sabemos, otros. exacto, sí sabemos que mi punto frágil es entrar a X y apenas buscar desinstalemos X. Si verdaderamente tengo suscripciones, cancelemos las suscripciones. Si verdaderamente estamos viendo que nuestra vida está ocupando en primer lugar la pornografía, busquemos actividades diferentes, oremos, aprendamos un instrumento, no sé, hagamos muchas cosas donde probablemente el primer lugar no sea la pornografía, sino sean otras cosas. Entonces, esos serían mis dos tips. Hay algo súper bonito que acabaste de decir y que quiero darle paz a la gente. Si tú eres una persona que está batallando con lujuria, déjame decirte desde ya que vas a volver a caer. Y no es apologética, ni estoy defendiendo el pecado, ni te estoy maldiciendo, ni te estoy declarando maldad, sino que es una batalla, es una lucha que se debe librar diariamente.
se debe librar diariamente, un día a la vez. Entonces, tienes que saber que van a haber días donde vas a perder. Sin embargo, esos días que pierdas, tienes que aferrarte a la gracia de Dios. Porque el enemigo va a querer tenerte atado en el sentimiento de culpabilidad. Porque el sentimiento de culpabilidad te estanca, te detiene, te amarra y no te hace hacer nada. Te paraliza. Eso es lo que hace la culpa. Y Dios no quiere que sintamos culpa. Dios quiere que sintamos arrepentimiento, que es decir, huepucha, la embarré, pero voy a intentarlo otra vez. Y vamos a responder un par de preguntas que tenemos en el chat, mi amor. Por acá les preguntan, ¿una persona que lucha con la lujuria debe apartarse del ministerio? ¿Debe entregar el ministerio en su iglesia y no servir más hasta que supere ese pecado? No. No, porque nunca o sea, ¿cómo lo digo? O sea, es que nosotros no estamos en un ministerio por mérito. No estamos porque no lo ganamos, no estamos tampoco porque lo conseguimos en algún lugar, estamos es por gracia. Y tal vez ahorita una persona que mañana tenga que ministrar la alabanza o incluso el pastor tenga que predicar, él no está ahí porque se lo ganó, está es por gracia de Dios. Y esa gracia es lo que nos lleva a entender que la obra transformadora de Cristo está en nuestro corazón. Entonces, no, hay que seguir sirviendo, hay que seguir amando a Dios. Obviamente hay que ser honesto con uno mismo y saber hasta dónde llego, ¿no? Porque pues si tienes un problema fuerte de lujuria y vas a entrar al Ministerio de Consejería de las Damas, pues, no, o si eres dama y tienes un problema de lujuria y vas a entrar solamente a ayudar hombres, pues ahí sí harías daño, ¿no? Sino que, te lo voy a resumir de la siguiente manera. Un pastor amigo mío, cuando yo tenía este problema, él me dijo, Tey, yo entiendo que tú te equivoques, yo entiendo que tengas esa debilidad. Lo que sí no te permito es que todos los días no lo rindas al Señor, o sea, que todos los días no te postres ante Dios y reconozcas tu pecado. Entonces, eso es lo que a mí me llevó a entender que pues igual uno sigue sirviendo, uno sigue orando, uno sigue amando al Señor, uno sigue buscando crecer en el ministerio, es por su gracia. Entonces, porque ¿qué pasa? Hay muchos casos de chicos que están en un ministerio, descubren que tienen algún problema y lo sientan y ahí en las bancas mueren, porque vuelvo y digo, o sea, no hay como un proceso, ¿no? Claro, un proceso, yo me acuerdo cuando yo le confesé al pastor y le dije, mira, estoy pasando esto, yo lo primero que le dije, yo le dije, me voy a tener que sentar, ¿cierto? Ya no voy a tener que ministrar. Me dijo, no, porque en esa época yo solamente era director de alabanza, yo solamente tocaba la guitarra y cantaba. Me dijo, no, yo no quiero que tú dejes de cantar, yo no quiero que tú dejes de alabar a Dios, porque eso es algo que tú tienes que hacer en el altar o debajo del altar. Entonces él me dijo, y si hacemos un tiempo porque si el problema, él me dijo así, si el problema es subirse al altar, entonces hagamos el culto abajo. Claro, Porque digo claro. así, si el problema es una tarima, entonces hagámoslo abajo, canta entonces desde abajo, no sé, pero no dejes de adorar, o sea, no dejes de servir a Dios, no dejes de compartirle a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque muchas veces servirle a Dios fue sanador para mí. ¿Cuántas veces yo no salía, no sé, tenía un servicio el sábado y el viernes yo había caído y yo decía, no, pastor, no voy a ir, estoy mal? Me decía, no, igual necesito que vengas. E iba y se volvían los tiempos de adoración más hermosos que he tenido. ¿Por qué? Porque nacían de un corazón roto, de un corazón destruido, que en ese espacio Dios a través de la alabanza y la adoración reconstruía. La diferencia es que cuando yo subía al altar, yo no pensaba en voy a seguir así, no. Yo pensaba en algún día voy a vencer esto y hoy mi canción es una canción de Restáurame, Señor, pero el día de mañana mi canción será una canción de He salido en victoria. Así es. A mí me encanta lo que dices. Acá hay una pregunta que creo que se responde parte con lo que dijiste. Una persona está preguntando, ¿qué puedo hacer después de confesar el pecado? Yo diría que lo más importante por tu bien, o sea, si hay una persona que tiene duda de confesarlo, lo primero es que tienes que confesarse y no a Dios, a otra persona, a una autoridad espiritual que tú tengas. Y número dos, te recomiendo sométete a rendición de cuentas.
Es decir, que esa persona, tengas una reunión con esa persona cada 8, cada 15 días intencionalmente para hablar ese tema. Que esa persona tú le entregues la autoridad de tomar tu celular, que le entregues la autoridad de revisar tu celular, porque mi abuelo tiene una frase y creo que aplica acá, y es mejor 5 minutos sonrojado que toda la vida colorada. Entonces, es mejor pasar 5 minutos de vergüenza a vivir una vida atado a ese pecado. Por acá hay más preguntas. ¿Qué dirías a un joven que tenga su pareja? Bueno, eso es importante. Arriba Tay nos preguntan cómo manejaron su vida sexual antes del matrimonio. Antes del matrimonio, claro está. Y acá dice, ¿qué le dirías a un joven que tenga su pareja si tiene una actividad sexual o si esa persona está metida en masturbación y no sale luego de tantos intentos? O sea, de lo que entiendo la pregunta es, somos novios, tenemos vida sexual activa y aparte de eso, y aparte de eso hay un tema de masturbación. Bueno, o sea, una pregunta es, tips para manejar sexualidad en el noviazgo. Si quieres tips y dos, listo, estoy noviado, pero estoy manteniendo relaciones sexuales. ¿Cómo salgo de ahí? Vemos que una vez nosotros, algo de las cosas que hablamos al inicio de nuestra relación fue de eso. Nosotros incluso todavía lo seguimos llamando como conversaciones incómodas pero necesarias. Entonces, nosotros hablamos y justamente tuvimos la oportunidad también de hablarlo con unos pastores y la pastora nos regaló una frase: eviten los osos. Entonces, ¿qué eran los osos? Eviten la oscuridad, la soledad y las oportunidades. Entonces nosotros decíamos, claro, no hagan el oso. No hagamos el oso. Eso, una vez hicimos un video, eso nos tiraron bastante hate porque decían, no, entonces, ¿quién va a ser el oso? El caso es que digamos que esa palabra la tuvimos siempre presente porque digamos que siempre que, digamos, uno está a punto de caer, uno siempre busca eso. O oscuridad donde nadie lo vea, soledad donde nadie llegue a interrumpir y la oportunidad. Uno siempre está buscando la oportunidad. No, pues veámonos a tal hora. O, ay, no, vayamos a cines, pues no sé, vayamos al parqueadero. Cosas así que uno dice como turbio. Pero de igual manera, la mente de uno es carne. La carne siente, la carne desea. Y la mente, si las redes valen 1000 por hora, créeme que la mente de uno también está buscando la manera en, bueno, estoy aquí, tengo que aprovechar. Entonces, siento que en nuestra relación algo que nos ayudó muchísimo como a eso es verdaderamente nunca buscar las oportunidades. Digamos, nuestra cita será de tal hora a tal hora, ya a las 10 de la noche ya cada uno ya duerma sus responsabilidades. Cuando yo, pues, digamos, empecé el noviazgo con Esteban, yo estaba todavía terminando la universidad, entonces a las 10 de la noche ya era como nuestra última llamada, orábamos, él se iba a dormir, yo en mi caso pues me quedaba haciendo trabajos o dormía, pero pusimos como un tiempo límite, porque decíamos después de las 10 de la noche, ¿por qué deberíamos estar hablando? O sea, creo que también hay momento para descansar, como dice la Biblia, hay momento para todo, y eso también aplica mucho en un noviazgo. Y también el hecho de que, digamos, cuando queríamos hacer como conocer algunos lugares, siempre íbamos con nuestras familias. O sea, éramos como, ay, qué chévere ir a Guatavita, listo, vayamos a Guatavita, pero entonces, ¿con quién familia vamos a ir? Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? O sea, como cositas donde verdaderamente también éramos muy intencionales a no caer en eso, como a no caer en que, bueno, vamos solos y pues nada, nuestras familias van a saber que vamos a ir del día. Diría mi abuelita, de día o de noche, el diablo está atento. Entonces, como tener muy presentes. Entonces, la palabra que les regalamos es no hacer el oso, no buscar las oportunidades, la soledad, no buscar la oscuridad, la soledad, la soledad y la oportunidad. Y no fue fácil. O sea, sí, no fue fácil. Todo se intensificó cuando nos comprometimos, ahora que me acuerdo. O sea, cuando éramos novios fue como bueno, sí, toallillo aquí, Bueno, empezó el deseo de casarnos, Dios nos regaló la oportunidad de comprometernos y cuando nos comprometimos, como que es, el cerebro piensa, pues ya estamos comprometidos, pues
ya hágale, ¿no? Ya está más adentro que afuera, ¿no? Y esos meses para mí fueron los más difíciles porque, pues, honestamente la deseaba con todo mi corazón, quería estar con ella. Y yo decía, no, o sea, literal, o sea, fue fuerte. Muchas veces, pues, hablábamos del tema y era como, no, tú váyase y yo también ya salgo corriendo. Y gracias a Dios yo iba en moto, entonces el aire me ayudaba y yo para enfriarme un poco. Pero sí, o sea, todo el deseo fue, no, y nosotros nos casamos por lo civil una semana antes por la iglesia, ¿no? Esa semana fue, ya me acuerdo, esa semana fue, mejor dicho, Fue o sea, ducha fría. solo nos vimos un día y ese día fue también súper ultra mega tentador. Ya cuando llegó nosotros casamos un domingo, ¿cierto? Sí. El sábado nos vimos antes, eso fue súper tentador para nosotros, no fue fuerte. Ya el domingo ya yo me levanté y dije, ya, es ni modo que no aguante hasta la noche. Entonces, pero fue bonito, o sea, fue bonito porque cuando disfrutamos nuestra sexualidad la primera vez, eh, yo podía sentir una paz, una seguridad de que no estábamos ahí como que, cuidado, que el papá viene, que la mamá, que no, que van a decir, que el testimonio, que no, ya estábamos haciendo lo que todos esposos hacen y deben hacer también. Entonces se sintió como una seguridad, como una esfera que te protegía. Yo sé que si mi papá de pronto me llamaba al teléfono, no tenía que ocultarle nada. Sí, la mamá de mi esposa también, o sea, estaban de acuerdo, obviamente, nos vieron casarnos, entonces se sintió mucho más especial, se sintió mucho, porque antes cuando éramos tentados, el pensamiento es como que rápido, rápido, que nadie se dé cuenta, no, corra, corra, ta, eso, meta y salga y chao, no, pero ya después cuando estábamos casados, estamos casados, tranquilos, no pasa nada, ya están con la bendición de Dios, ¿no? Si quedan embarazados, pues ya están casados, porque es otra cosa, ¿no? ¿Qué tal que? En cambio, si quedan embarazados, están bajo la cobertura, están bajo la familia. Entonces, valió más la pena eso, la verdad. Pero igual, si nos hubiéramos equivocado, pues la gracia de Dios también hubiera estado sobre nuestras vidas para Así es. corregir nuestros pasos. Porque pues sé que, Qué como tú bueno. lo decías, muchos chicos acá pues ya llevan una vida sexual y pues igual hay gracia para ustedes. Y cuando se casen y hagan las cosas ya en orden, va a ser como, o sea, Dios restaura todo, entonces va a ser eh, puro, como si nunca lo hubieran hecho, o sea, va a ser así bajo la cobertura de Dios. Y es muy distinto hacer las cosas a escondidas de Dios, que de Dios nadie se puede esconder, hacerla con la cobertura de Dios. Qué lindo, de verdad que hoy confirmamos el llamado y el ministerio tan hermoso que tienen ustedes. Qué bonito que hayan compartido con nosotros, que hayan sacado de su tiempo, que nos hayan enseñado tanto, porque definitivamente entramos personas con un concepto y salimos completamente enriquecidos intelectualmente, espiritualmente. Amamos su ministerio, amamos todo lo que hacen y hoy es la confirmación de que lo creíamos, siempre lo hemos creído, pero hoy creo muchísimo más en su ministerio. Así que ya para cerrar, queríamos pedirles si nos regalan una oración por las personas que de pronto en este momento están pasando por esa difícil situación de estar luchando con esta tentación, para que nunca caigamos, para que Dios nos dé fortaleza, para que nos llene de su temor. Y ya. Claro que sí. Antes me gustaría como regalarles un versículo bíblico que fue y es para mí determinante en muchas cosas, sobre todo con mis luchas, y es Mateo capítulo 24, versículo 13. Sí, 13, 11. Me enredé, perdón, ya lo busco rápido. Los nervios, para que vean que estamos en vivo. 24. Ahorita Pace y Isa, vamos a terminar de conversar con ellos, pero vamos a decirles algo más a ustedes, responder un par de preguntas que tenemos ahí en el chat ya que no tienen que ver con el tema. Queremos contarles acerca del proyecto Nexo y nos despedimos. Gracias realmente a todos.
Listo, ya. Listo. ¿Cuál era? Ya. Mateo capítulo 24, 13 dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cualquier debilidad, alcoholismo, pornografía, problemas de identidad, etcétera, 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 no se pierde la batalla cuando hieren. Se pierde es cuando uno se rinde. Claro, a ti te pueden herir en medio de la batalla, pero la batalla, porque se hirió un soldado no significa que ya se perdió la batalla, sino que se pierde es cuando se levanta la bandera blanca y uno se rinde. Entonces, perseverar es no rendirse ante el pecado, jamás. Claro, te hirió, caíste hoy, caerás mañana, como lo decía Joe, pero no te rindas, porque la promesa es el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, les quiero dejar esa palabra de parte de Dios que está en mi corazón y que les quiero hoy a ustedes profetizar para que la reciban, para que todos los días ustedes puedan levantarse en perseverancia, en Dios y en lucha frente al mundo.